como cada sesión. Ahí están ya viendo, ¿verdad? La presentación, bueno, Sí, ya. la primera, Sí. la portada, casi, casi. Como cada clase, siempre hay libros que recomendarles. Yo se los voy diciendo, ya no sé si ustedes los van, eh, Ya Nando se si sí aplicó, los van Fernando tomando en cuenta. se aplicó, ya te hizo caso, ¿eh? Ya Sí, compró ¿verdad? Ah, uno, sí. sí, 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 de Rubial. Perfecto, perfecto, muy bien. No, sí, son muy buenos, son muy interesantes. Para esta sesión, particularmente de los gobiernos de la Nueva España, los libros, la verdad, bueno, los que yo conozco son muy especializados en el Instituto de Investigaciones Históricas y en el ISUE, que es Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, o algo así. Es una cosa así las siglas, pero también es de la UNAM, ¿no? Y bueno, son textos, insisto, para las formas de gobierno de la Nueva España, que la verdad es que son complejos, son complicados. Yo les platico siempre que cuando estaba haciendo la tesis, que después esa tesis la dejé a un lado, la convertí en un artículo y me titulé con otra forma de titulación para titularme un poco más rápido, y la investigación que hice al final no la abandoné, por supuesto, más bien la hice artículo, pero necesitaba yo saber qué era una alcaldía mayor. Y por donde le buscaran, cada quien decía cosas diferentes. Cada quien decía, cada autor, incluso ustedes le preguntan a Antonio Rubial y bueno, les contesta con toda sinceridad, les contesta, pues técnicamente funcionaba de esta y de esta y de esta otra forma, pero en realidad no funcionaban así. O sea, esa era la teoría, pero la práctica es otra cosa, y entonces cada quien la describe distinto. Las formas de gobierno que vamos a ver el día de hoy, sobre todo, que bueno, es la parte que sigue en la Nueva España, o el temario, vamos a decirlo así, en este primer periodo después de la conquista, pues son formas de gobierno fáciles de entender, pero las siguientes es donde nos va a costar trabajo. Entonces, justo lo que quiero decirles ahorita es que vamos a separar. Una cosa es la forma de gobierno en la Nueva España, de manera general y en el proceso histórico, es decir, de 1530, no, perdón, de 1521 a 1535, perdón, aproximadamente ese es el periodo en el que vamos a ver distintas formas. Y en otra sesión, en otra clase, porque no nos va a dar tiempo el día de hoy, vamos a hablar ya de los gobiernos particulares, es decir, cabildos, alcaldías mayores, corregimientos, el Consejo de Indias. Vamos a hablar de toda una estructura distinta, ¿no? O sea, que se entienda un poco de esa forma. Entonces, simplemente ir para comentarles. Y luego, en este caso, pues bueno, libros para esta sesión no les tengo todavía, o no les tengo porque son muy variados, pero sí para la siguiente clase. Este libro que se llama México en 1554, México en 1554, de Francisco Cervantes de Salazar. Es un libro que está escrito en verso, y que, bueno, no es verso, en realidad es diálogo más bien, no, perdón, no es verso, es en diálogo. Son diálogos que él hizo y que describen la Ciudad de México, para estas fechas, para esta época. Yo se los recomiendo, es de la UNAM, son de estos libritos chiquitos que edita la UNAM, que los encuentran en cualquier librería de Es la que no UNAM. se ve. No se alcanza. Perdón, Ah, claro, ¿verdad? gracias. Porque están, pero me dejen, así lo acerco. Ay, gracias. Ahí está bien. Gracias. Sí, sí, sí. Que miren, si esto es chiquitito, cabe en mi mano así, así. Lo encuentran en cualquier librería si van a la UNAM. No sé si ahorita están abiertas, pero en cualquiera lo encuentran. Si se acercan a él un poco, ahora sí que adelantándose en los temas, ustedes van a estar leyendo y van a intentar comparar con lo que conocen de la Ciudad de México, y no van a entender nada. Van a decir, pero aquí dice que la catedral estaba de frente, no sé, al palacio de Axayácatl. Ah, caray. De principio, ¿dónde estaba el palacio de Axayácatl? Yo les digo que estaba en el Monte de Piedad, y entonces ustedes van a decir, pero la catedral no está de frente
a ese lugar. O sea, hay que entender que el México cambió drásticamente. O sea, no fue la misma la Ciudad de México del siglo XVI que la que nosotros conocemos, que prácticamente es la del siglo XVIII. Entonces, simplemente se los comento para que no se asusten o no crean que este personaje está mintiendo, ¿no? Y el otro, que también habla sobre la Ciudad de México, es este que se llama así, La Grandeza Mexicana, de Bernardo de Balbuena. ¿Okay? Bernardo de Balbuena vivió en la Nueva Galicia, pero conoció la Ciudad de México y hace una descripción de la Ciudad de México. Tiene esquemitas, miren, en el texto de la misma Ciudad de México. ¿Sale? Entonces, ¿Pones el título otra vez, por favor? eh, Grandeza Mexicana. Gracias. Grandeza Mexicana. Insisto, sirve un poco más para la próxima sesión, pero desde ahorita se los voy comentando, pues por si alguien quiere acercarse y quiere ver cómo era la Ciudad de México antes antes de las transformaciones, perdón, ¿no? O posterior a la conquista de México, que son textos pues de los más cercanos que tenemos y de los que han llegado hasta nuestros días, porque no todos han llegado hasta estas fechas. El día de hoy vamos a hablar, como les comento, de los primeros gobiernos de la Nueva España, entendiendo por supuesto que toda nación, todo reino, todo gobierno, todo territorio, vamos a decirlo así, pues va pasando por distintos gobiernos, ¿no? Cuando México se convirtió en un país independiente, ustedes saben que primero hubo un imperio, el primer imperio de Iturbide, luego hubo un triunvirato, o sea, el gobierno de 3 personas con Nicolás Bravo y otros 2 que no recuerdo, Guadalupe Victoria y otro que no lo recuerdo. Luego ya vino la presidencia de México, que fue la República Federal, luego modificaron a la República Centralista y luego otra vez a la República Federal. Luego ya hubo con Santana ¿cómo se dice? La es que no es tiranía, bueno, sí, vamos a llamarle tiranía, ¿no? De Santana, cuando se hizo llamar Su Alteza Serenísima, después de unas tantas veces, luego el Segundo Imperio, luego también la tiranía de Porfirio Díaz, ¿no? El porfiriato, o sea, México en ese primer siglo fue saltando en distintas formas de gobierno, fue saltando, fue modificando porque ninguna le convenía, porque ninguna le era atractiva y bueno, porque había intereses políticos detrás siempre, ¿no? Muchos intereses políticos por detrás. El asunto es que es normal, esto es normal. Con la Nueva España vamos a entender lo mismo muchos años antes, ¿no? Vamos a tener esta situación. Van a ir saltando de formas de gobierno a partir de cómo le convenga mucho al rey, pues, del reino de España y de lo que esté ocurriendo allá en España. No necesariamente es por lo que está ocurriendo en la Nueva España, sino los intereses que tienen desde allá, desde la Nueva España. Digo, desde España, desde los territorios de la península ibérica. En ese sentido, pues entiéndase, ¿no? Estas transformaciones y estos cambios. La clase, la sesión, el curso, como lo quieran llamar, me gusta a mí mucho llamarle la Nueva España, sin ponerle la época colonial, sin ponerle la época virreinal. Ya les había comentado a algunos, a los que habían estado, que desde mi punto de vista, época colonial no fueron los 300 años, sino sobre todo ya a lo mejor al final del periodo novohispano, en donde sí hubo una gran explotación de recursos, incluso al principio tal vez, pero hubo un periodo grande de casi siglo y medio o 2 siglos, si lo queremos ver así, en donde hubo intereses culturales, institucionales, en donde la Nueva España fue parte de España, fue un territorio más de España y no nada más una colonia. Entonces, por eso no le llamo la colonia. ¿Por qué no le llamo el virreinato de la Nueva España? Bueno, la verdad es que es sutil la denominación, pero si le llamo así, entonces tendríamos que empezar desde 1535, cuando llegó el primer virrey a la Nueva España. ¿Y qué ocurrió en ese periodo? Justo es lo que vamos a ver hoy, ¿no? O sea, no siempre fue un virreinato,
No siempre fue la forma de gobierno de la Nueva España, la del virreinato, que normalmente eso es lo que nos dicen. Se conquistó y se impuso el virreinato, pero ocurrieron muchas cosas para que llegara a ese punto. ¿De acuerdo? El asunto es que todos conocen, todos saben bueno, que España, antes de conquistar México, ya había conquistado muchos otros territorios y que técnicamente ya tenía una idea, ya tenía, vamos, un antecedente de cómo controlar territorios alejados, porque esa es la particularidad. Cuando cuando Castilla conquistó Granada, apenas estaban unidos los reyes católicos, acuérdense, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, bueno, se acaban de casar y en Que nos contesten pronto. Bueno, descansa rico y calientita, por favor. se activó el micrófono, perdón, Liliana. Cuando, cuando, este, Cuando Fernando e Isabel en 1482 inician la Guerra de Granada y terminan en 1492, acuérdense que Granada pasa a ser parte del Reino de Castilla. Y entonces, al estar muy pegadito el territorio, pues nada más pusieron un gobernador. Pero en las Canarias, cuando conquistan las Canarias, unos años antes, muchos años antes de hecho, imponen un virrey, un representante del rey en Canarias. Cuando conquistan Nápoles, cuando Fernando de Aragón en 1494, si mal no recuerdo, conquista Nápoles, todo el sur de Italia, la mitad de la península allá en Italia, impone un virrey, o sea, es un representante del rey gobernando allá, que tiene poderes absolutos prácticamente. Ahorita vamos a hablar de qué poderes tenía el virrey, pero lo que quiero que vean es que ya existían virreinatos de España antes de la Nueva España. Y aún así había gobernadores, y aún así había alcaldes, y aún así había audiencias, que son otras formas de gobierno que tienen poderes distintos, ¿no? Muchas veces eso llega a ser interesante porque pues también de eso depende cómo se maneje la sociedad. O sea, piensen ustedes en una sociedad de la Nueva España que exige, vamos a ponerlo así, que exige que se le atiendan casos importantes, algunas cuestiones, y el gobernador, porque no tiene ciertos poderes, pues tiene que decirles, espérenme tantito, déjenlo consulto con el rey, 3 meses después, un año después, viene y le dice, ¿qué dice el rey que no? Entonces hay que apelar contra eso, ¿no? Oye, ¿cómo que no? A ver, yo te voy a dar más justificación para que el rey diga que sí. Se van con España y 2 años después o 3 años después viene y atiende y dice, sigue diciendo que no. Entonces es muy complicado y entonces de ahí entendemos a veces tantas carencias o tantas virtudes que hubo dentro de la Nueva España. ¿Sale? Entonces es un preámbulo justo para darle la importancia, vamos a decirlo así, que la importancia se la damos nosotros, por supuesto, a estos acontecimientos y a estos hechos principalmente. Todo inicia, por supuesto, con Hernán Cortés. Así que yo soy de esos, ya lo sabrán, que cuando inicio y explico y quiero explicar la independencia de México, siempre inicio con la conquista de México. Y cuando quiero explicar la presidencia de Fox, inicio con la conquista de México y así sucesivamente. O sea, para mí siempre es un parteaguas la conquista de México. Sin embargo, bueno, ya lo hemos platicado un poco más, ¿no? Pero en este caso sí es importante. En este caso sí es relevante la conquista de México porque, como ustedes saben, Hernán Cortés no tenía ni el título de nobleza, o sea, es decir, en esos momentos simplemente era un hidalgo, un personaje conquistador, no tenía ningún título nobiliario y entonces pues no podía acceder a cargos relevantes dentro de la corona española. No tenía además la confianza del rey porque había desobedecido las órdenes del rey. ¿En qué sentido? El rey a veces ni estaba enterado.
El rey, de hecho, estaba, acuérdense, cuando inicia en 1519, andaba en España preocupado por el imperio, por convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y ni siquiera le pasaba por aquí que existía Hernán Cortés y que existía la Mesoamérica. Pero el rey le había dado poderes de gobierno a Diego de Velázquez. Y entonces, si no obedecías a Diego Velázquez, o Diego de Velázquez, era desobedecer a la corona, ¿no? Y entonces, pues por eso no tenía la confianza del rey el propio Hernán Cortés. Resulta que cuando conquista México, bueno, cuando está en ese proceso, esos 3 años que ya fuimos viendo algunos, ¿no? Y que de alguna forma va adquiriendo riqueza, las va enviando a España, y pues el rey de inmediato voltea a ver y dice, ah, caray, ahora sí que de dónde vienen estas riquezas, quién es el personaje, y entonces empieza a poner atención también en lo que ocurra y en cómo se está llevando a cabo la conquista. Por un lado, pues hay que castigar a Hernán Cortés porque está desobedeciendo, pero por el otro, pues está logrando algo que los demás no lo habían logrado, y espérame, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve, a ver qué logra, y en ese sentido, pues ya le vamos dando algún título, o ya le vamos dando alguna importancia, porque lo importante es entender, o lo importante es ver que nos reconozca como la máxima autoridad. Y como sí lo hizo Hernán Cortés, acuérdense que Hernán Cortés fundó el ayuntamiento de Veracruz, con el cual digamos, se alineaba a los cargos y a la política española. Al fundar un ayuntamiento español en Veracruz, lo que está diciendo es, yo soy súbdito del rey Carlos V. Bueno, Carlos I en esos momentos, ¿verdad? En ese sentido, pues el rey le permite. Ahora sí que Cortés está haciendo todo en nombre del rey. En 1521, cuando se da la conquista de México, el 13 de agosto de 1521, se funda el primer ayuntamiento en Coyoacán, el primer ayuntamiento en tierra firme. También eso ya lo hemos comentado. Un ayuntamiento tiene poderes limitados. Un ayuntamiento tiene, pues sí puede administrar de alguna forma un poco los recursos, pero recursos mínimos, recursos pequeños. Es decir, vamos a decir que la caja chica, ¿no? De cualquier lugar, pero la caja grande, ¿no? Esa sí la tienen que solicitar a España para ver en qué se va a gastar todo eso, para ver qué detalles van a tener. Por supuesto, en 1521 apenas han conquistado Ciudad de México, bueno, México Tenochtitlan, Coyoacán, Azcapotzalco, Tlaxcala, Veracruz, pero Veracruz tiene su propio ayuntamiento. Entonces, no hay gran territorio, no hay tantos indígenas que conquistar o que administrar. En ese sentido, el ayuntamiento, pues se puede hacer cargo sin mayor problema. Piénsenlo un poco, hagan la comparativa. Cuando hay un bache en la calle, cuando hay una coladera destapada, bueno, a ver, yo sé que hay instituciones diversas, ¿no? Para las cuales acudir, pero principalmente pensamos pues en el alcalde. No voy a la presidencia a pedirle que me arreglen un bache en mi calle. O sea, voy con una autoridad pues más baja, una autoridad más inmediata. Cuando hay problemas en este caso, por decir algo, la matanza de un periodista, de una mujer o lo que sea, entonces sí organizamos una manifestación para reclamar al mando más alto porque es un acto superior. Lo mismo acá. El alcalde mayor se puede hacer cargo de una administración chiquita, pero cuando se trata de ya administrar más territorios, entonces ya no es suficiente, perdón, el gobernador, que es el líder del ayuntamiento, sí se puede hacer cargo de una administración pequeña, pero ya, insisto, en una situación más grande, ya el gobernador se queda corto, el cargo de gobernador se queda corto en poderes. Y sin embargo, de 1521 a 1523, estamos hablando de agosto, septiembre de 1521, o sea, prácticamente ya está terminando ese año. Entonces ya simplemente todo el 22 y parte del 23 se está decidiendo apenas en ese carteo que hay hacia España qué tipo de gobierno va a haber. Y mientras tanto, como capitán general,
Hernán Cortés empieza a administrar, a impartir justicia, obliga a Cuauhtémoc a que le dé el santo y seña de donde está el tesoro de Moctezuma, ¿no? Y acuérdense que lo tortura, y mientras tanto le está otorgando tierras a sus conquistadores. Y el rey eso le molesta. ¿Cómo que un capitán general, pues que sí es capitán general, pero que tampoco es la gran cosa, está repartiendo la tierra que pues por cuestiones divinas me pertenecen, ¿no? Como rey. ¿Cómo se atreve a repartir eso? Y entonces viene el conflicto entre Cortés y Carlos V, o sea, perdón, Carlos I. Bueno, sí, le voy a llamar Carlos V porque es el nombre oficial con el que todo el mundo lo conocemos, ¿no? Pero en esos momentos sí hay que entender que todavía no era emperador. Ah, no, sí, perdón, ya era emperador, ya es Carlos V. Sí, perdón. Él fue emperador en 1519. El asunto es que pues Cortés le manda cartas, hay documentos cortesianos que dicen, estas cartas que dicen, que le está diciendo, perdón, el Cortés a Carlos, pues que él no hizo nada, eh, que él no apoyó la empresa con recursos o con soldados o con un reconocimiento oficial, y pues que entonces ahora los que sí llevaron a cabo toda esta empresa pues van a decidir cómo y cuándo repartir el recurso y las tierras, y que si le gusta y si no, pues que venga a quitarlo del poder. O sea, es un desafío casi directo a Carlos V. Y Carlos V, pues evidentemente molesto, tal vez, en algunas. Ahora sí que no podemos saber exactamente cómo reacciona porque no estuvimos ahí, pero seguramente muy molesto, ¿no? Eh, Reacciona destituyéndolo como capitán general. Esa carta nunca llega porque sus asesores le insisten. Existe la carta, perdón, existe la carta ahí en el Archivo General de Indias, pero nunca llegó a la Nueva España, porque sus asesores le dicen que no conviene, que lo principal es, vamos a negociar con Hernán Cortés, con Cortés, está logrando más y está mandando el recurso, que eso es lo que les interesa en esos momentos, y que después ya van a ver cómo administrar esas tierras, que lo van a ir viendo poco a poco. Para ello, entonces Cortés solicita el cargo de gobernador general. Una cosa es capitán general. Capitán general implica que es el que puede impartir justicia y el que puede llevar a cabo exploraciones y conquistas en nombre de la corona. Solo él. Hay más capitanes, como Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de Olid, Diego de Ordaz. Todos estos, bueno, les menciono algunos, ¿no? Pero Montejo, Francisco de Montejo o Nuño de Guzmán. Hay más capitanes, pero todos ellos están bajo las órdenes de Cortés. Él decide quién va a dónde, él decide quién conquista qué, en teoría, por supuesto. Ese es el poder del capitán general. Mientras se están estableciendo en la Nueva España, mientras están ahí en la Nueva España, pues lo que ocurre aquí es que siguen las formas del capitán general, gobernador general, pero también de una especie de cacicazgo, es decir, incluso hasta imitan la forma de gobierno de los indígenas, en donde Hernán Cortés prácticamente se convierte en el cacique de todos estos indígenas. La Malinche siempre se menciona por parte de los rivales de Cortés, que siempre estuvo a un lado, y ella prácticamente era la que decidía qué tierras se le entregaban a quién, cuáles eran las mejores tierras. Ahorita en esos momentos están entregando tierras, sobre todo, quedando bien con los soldados, quedando bien con esos capitanes, porque claro, como yo les dije hace 8 días, los capitanes, los generales, los capitanes, los soldados están reclamando, ¿no? ¿Dónde están las riquezas que nos prometiste? No hay riquezas, pues al menos algo que pueda producir, que pueda llevar a cabo. Y la Malinche le dice, mira, la provincia de Jilotepec es muy rica,
dásela, o sea, es muy rica en este sentido, entonces, pues dásela a un capitán que sea de tu bando. La de Querétaro no produce mucho, dásela a cualquier otro. La de Guerrero, pues es medio árida, ¿no? Por decir algo. Y así sucesiva, digo, no existe la de Guerrero, pero es una idea, cómo funciona todo esto, ¿sale? Entonces, justamente, Hernán Cortés prácticamente inventa un gobierno en la Nueva España. Inventa, no es que invente la forma, sino inventa a las personas que ocupan esos cargos, que no están oficializados, que no hay una cédula real que diga que vayan a existir esos cargos de gobierno, esos títulos de gobierno. En Coyoacán, vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Hernán Cortés, acuérdense que en Veracruz otorgó los cargos adquirió los cargos de capitán general y de supremo gobernador. ¿Sí se acuerdan de esa situación? Es decir, llegando a Veracruz, como lo quieren destituir, se quieren levantar en contra de él, funda el ayuntamiento, se hace a un lado para que elijan para que elijan por votación a los miembros del ayuntamiento y pues lo eligen como gobernador o como supremo gobernador, ¿no? De Veracruz en su momento. Y además, ese personaje que había adquirido antes el título de gobernador, previo a que elijan a Cortés, ya le había otorgado el cargo de capitán general. Entonces, pues simplemente era un teatro, vamos a decirlo así, o un, ¿cómo se dice? Cuando ya todo está arreglado, pero pues ya nada más hay que montar, ahora sí que es un montaje, ¿no? Para que parezca que todo es bajo la ley. Entonces, ya acá en México, ya no monta eso, ya prácticamente él se autonombra gobernador. Carlos V lo ratifica en 1523. En 1523 le manda la carta en donde autoriza que Hernán Cortés es el gobernador de la Nueva España. El primer gobernador de la Nueva España. Muchos comentarán, muchos dicen, ¿cómo es posible que después de todo el desafío, después de todo la rebeldía de Hernán Cortés contra Carlos V, de mandarle esa carta en donde, insisto, lo va desafiando, ¿cómo es posible que todavía lo ratifica como gobernador? Ah, pues es que esos desafíos no son públicos, no siempre son públicos. O sea, Cortés manda la carta y quien se entera pues son los cercanos al rey, pero los soldados o la población a la que domina Hernán Cortés no saben, no se enteran de todo esto. Si hago ver que Cortés me desafió y que durante, que es 23, entonces ya son casi 6 años, no, perdón, 4 años, que durante 4 años estuvo de rebelde, hizo las cosas sin mi autorización, pues ¿qué autoridad tengo? Entonces, al contrario, pues tengo que decir que sí, yo lo mandé, ¿eh? Yo fui. O sea, me estoy colgando esa estrellita de yo lo mandé, yo lo puse, yo le dije que conquistara, yo le dije que hiciera, entre comillas. Entonces, por eso lo ratifica como gobernador. Además, pues él tiene el favor de todos los capitanes, él conoce la zona, o sea, ya la conoció, es el que se atreve, o sea, vamos, también tiene mucha experiencia, en este caso Hernán Cortés, y entonces, pues justamente con los primeros frailes que llegan, ¿se acuerdan que habíamos comentado que llega este, eh, ¿cómo se llama? Gante, ay, se me fue el nombre, Pedro de Gante, eh, Fray Pedro de Gante, pues ahí justamente le está tomando protesta a Hernán Cortés de la, como gobernador de la Nueva España, ¿no? ¿Ok?
¿Qué facultades tiene Cortés como gobernador? Ya como gobernador puede administrar los recursos. Hay que cobrar impuestos, hay que cobrar, bueno, hay explotación de los campos, hay minera, pues todavía no hay tanta, pero si hubiese explotación minera, pues todo eso hay que administrarlo, ¿de acuerdo? Y entonces lo va a administrar de acuerdo a las órdenes que reciba de la corona. Tiene que reportarlo a la corona, solicitar autorización y llevar a cabo la administración. O sea, no tengo la última palabra, sino todavía hay alguien arriba de mí que decide todas estas cosas. Puede impartir justicia el gobernador general. Es decir, tal persona le robó a tal otra persona o tal persona mató a tal persona, pues hay que ajusticiarlo. Y entonces él tiene el cargo de impartir justicia, siempre y cuando haya informado a la corona y haya recibido la autorización de la corona. ¿Sí me explico? O sea, el gobernador general todavía está bajo las órdenes de la corona. Bueno, todos en realidad, pero me refiero a que no puede actuar solamente porque él quiere, sino tiene que solicitar esa autorización. Puede también en este caso pues, administrar los cargos, los cargos directos, los cargos cercanos, pero ya no puede imponer, ya no puede decir, ahora tú vas a ser el cacique de tal lugar, tú vas a ser el cacique de otro. No, simplemente nombra, lo manda a la corona y la corona regresa y ya da estos títulos a los distintos administradores o gobernadores, ¿no? Dependiendo, que ya no son gobernadores generales, sino gobernadores de las distintas provincias. Pero pues él un poco los lleva administrando. Esa es la importancia del gobernador general, que en ese sentido, también recibe todas las leyes del Consejo de Indias, del Real Consejo de Indias, y en ese sentido, pues nada más las hace valer el gobernador general. Pero las leyes vienen desde atrás, desde la corona. ¿Sale? Importante ahí tenerlo en cuenta. Yo les he comentado, de hecho ya lo habíamos visto un poco, que Hernán Cortés no fue un hombre tranquilo, no fue un hombre que ahora sí que sirviera para administrar. Los hay, ahora sí que los hay, ¿no? Digo hombre, no por decir el género hombre, ¿no? Sino el género masculino me refiero, sino persona, no fue una persona, ¿sí? Y en ese sentido hay personas que se sienten incómodas estando en una computadora, que estando en un escritorio, ¿no? Y eso es muy notorio, digo, a ver, por comparar y por tener en cuenta eso. Hay personas que les gusta estar en la calle, que les gusta caminar, que les gusta estar al aire libre, que les gusta estar en los campos o viajando o visitando, vamos a decirlo así. Bueno, a todos creo que nos gusta eso, ¿no? No, quién sabe, ¿eh? Yo siempre digo a todos nos gusta y no es cierto. A muchos no, pero vamos a creer que sí, vamos a creer que sí. Entonces, lleva a cabo todas las hazañas, se hace de renombre y de pronto pues tiene que quedarse en Coyoacán o en la Ciudad de México ya en el 23. En esos momentos ya la Ciudad de México ya empezaba a reconstruirse y de pronto pues le imponen un gobierno. No quiso, la verdad no lo quiso. Él buscó el pretexto, desde mi punto de vista, para salir, para zafarse de esa y para seguir explorando, ¿no? Buscó el pretexto para de pronto ir a Honduras, ir a Michoacán, ir a otros lados. Juan Carlos que nos trae a su gatito, gatita. Muy bien. Entonces, ese es el detalle con Hernán Cortés, que en cualquier momento buscó el pretexto. De 1523 que lo ratifican como gobernador general, no tardó ni un año en de pronto decidir irse. Acuérdense que un año antes, en el 22, en 1522, Pedro de Alvarado se había ido a las Cibueras.
por la ruta de Chiapas. Se había ido a Honduras. Las cibueras son Honduras. ¿Por qué? Pues porque cuando pasaron por esta zona, les habían dicho que ahí había unas sociedades importantes, que había riquezas, que había algo que conquistar, que había gente, que había tierras. Y entonces, pues sí, Hernán Cortés ya logró su hazaña. Ahora yo quiero lograr la mía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Digo, perdón por comparar tanto en estos momentos, pero son temas políticos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la política actual? Es decir, pues sí, el presidente ya fue presidente y yo fui su mano derecha, pero ahora yo quiero también ser presidente, ¿no? Casi siempre ese es el detalle y siempre se lanzan los más cercanos a la presidencia como candidatos. Pues así Pedro de Alvarado era el capitán de confianza de Cortés y sin embargo él quería lograr sus propias hazañas. Por eso se va a las cibueras. Cristóbal de Olid también se va rumbo a las cibueras, se mantiene en esta zona de Yucatán y se rebela contra Cortés y se impone como el capitán general. Cristóbal de Olid. Y entonces, además, súmenle que Pedro de Alvarado no había llegado más bien llegó a las cibueras, pero se tardó mucho y no había tenido suficiente, digamos, suficiente recurso. Lo dan por muerto, lo dan por perdido. Cristóbal de Olid les avisa a los de México pues que ya Pedro de Alvarado ya no la cuenta, que ya no logró nada, y entonces Cortés decide salir rumbo a las cibueras para rescatar a Pedro de Alvarado y para poner en orden a Cristóbal de Olid que no se quiera rebelar, ¿no? Contra el propio Hernán Cortés. Entonces, pues es importante porque en 1524 abandona su título, aquí es 500, no, creo que dice 6, pero es 1524. Abandona, perdón, su cargo de gobernador general, deja deja a Gonzalo de Salazar, perdón, como un gobernador sustituto, vamos a decirlo así, como el guardián del trono, el guardián del gobierno, mientras él parte a las cibueras agarrando esta ruta y llegando a Trujillo para rescatar a Pedro de Alvarado. Mientras todo esto pasa, pues en la Ciudad de México le están robando prácticamente el gobierno a Hernán Cortés. ¿Sale? Todavía digo, y aquí se los muestro, todavía Cortés después de México, acuérdense, se va a Acapulco y de Acapulco navega por toda la costa hasta llegar a la punta de Baja California y luego vuelve, luego regresa, eso en 1532. En el mismo 1532, al volver, se establece en Manzanillo, en lo que es Manzanillo, y también intenta todavía una ruta, no logra llegar a toda esta ruta, llega a la isla Revilla, ¿no? Donde está el archipiélago Revillagigedo, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad de México y que pertenece a Colima, y regresa en 1540, 1542, se va desde México y es cuando navega el Mar de Cortés hasta La Paz. O sea, no se quedó quieto ni un solo momento. Se fue a España, arregló asuntos en España, anduvo en Cuba y luego murió en Cuba Hernán Cortés. Entonces simplemente, murió en Cuba, murió en España, perdón, Hernán Cortés. ¿Sí? Lo que quiero decirles es que pues, nunca sirvió para gobernar. O sea, no fue un hombre para gobernar, fue un hombre para explorar, fue un explorador. En ese sentido, Hernán Cortés. Bueno, aquí ven la ruta que les digo que siguió este personaje. Resulta que ay, perdón, ya no sé dónde quedó esa notita que tenía. Espérenme, les quería platicar
Bueno, ahorita les digo quiénes son estos personajes, pero el asunto es que Peralmínez Chirino, se los anoto aquí en el chat si quieren, o bueno, es Pedro Almíndez Chirino, que es otro personaje. Chirino. Pedro Almíndez con Almíndez. Sí, Chirino. Que fue un personaje que apoyó a Cortés, entre comillas, en la administración de la Nueva España, al principio, en un primer momento, junto con Gonzalo de Sandoval, ¿no? Que también fue un conquistador. Cuando Cortés deja a Sandoval en la Ciudad de México para continuar con el gobierno, pero Almíndez Chirino lo acompaña hasta Veracruz. Sí, sí, no te preocupes, casi lo va acompañando a la puerta, digámoslo así, de salida, ¿no? Tú tranquilo, no va a pasar nada, pásale para allá, todo va a estar bien. Se va Cortés desde Veracruz, regresa Peralmín Chirino y se hace, junto con Gonzalo de Sandoval, del gobierno de la Nueva España. Acusan a Cortés, mandan cartas hasta Veracruz y luego hasta España, acusando a Cortés de haber abandonado el gobierno, de no cumplir con sus obligaciones, de abandono literal del gobierno de la Nueva España, y entonces reciben después a un visitador. El rey, por supuesto, no les cree. ¿Por qué no les cree? Bueno, no es que no les crea, no puede dar crédito porque al final, ahora sí que tiene siempre que actuar dándole la razón a los gobernadores, a las personas que él impuso. Si de pronto las personas que él impuso actúan de forma incorrecta, pues también la culpa es del rey, ¿no? ¿A quién está poniendo? Están dudando del propio rey, del juicio del rey. Entonces no puede permitir que cualquiera dude de eso. Y por eso primero tiene que arreglarlo en corto con estos personajes. Manda a un visitador para que visite, ahora sí que literal, para que visite a Hernán Cortés y atienda y cheque qué es lo que está ocurriendo en la Nueva España y si es verdad que está abandonando el cargo de gobernador general. Casi llegan al mismo tiempo, pero le gana el visitador a Hernán Cortés. Juan Ponce de León es el siguiente personaje que conocemos, que es el visitador que llega para observar, para ver, para analizar la situación, ¿no? Porque le va a informar al rey qué es lo que está ocurriendo acá en la Nueva España. Por supuesto, pues que de principio se entera y se da cuenta de que Peralmín de Chirino y Gonzalo de Sandoval se acaban de hacer cargo del gobierno y que pues prácticamente no está Cortés. Estos personajes, acuérdense, pues prácticamente perdón, no es cierto, no llevan la misma política de Cortés. Cortés a su manera, pero al menos administraba, vamos a decirlo así. Y esto todavía lo podemos encontrar en Bernal Díaz del Castillo o también lo podemos encontrar en el texto de Fray Bernardino de Sahagún. Entonces administraba, mal administrado tal vez, otorgándole tierras a sus conocidos, a sus capitanes más cercanos, explotando la Nueva España, intentando que se funde, que se construya la nueva ciudad, ¿sí? Intentando conquistar y pues es momento todavía de ir a otras regiones y atraer a esa población, ponerla bajo el yugo de la corona española y en este caso del propio Hernán Cortés. Y los otros dos no, los otros dos pues son como no sé cómo llamarle, pero como niños, digamos, que adquieren el título, que adquieren, perdón, el cargo y que se ven tan empapados de poder, pues que lo único que hacen es intentar beneficiarse, quitarle tierras a otros conquistadores para mantenerlas ellos, para explotarlas estos personajes, Peralmín de Chirino, vendiendo tierras, pues yo soy el que controla el gobierno, ¿qué se te antoja? Te lo vendo, ahora sí que te negocio contigo para toda esta situación.
¿no? Entonces, pues se ven empapados en poder y no lo manejan bien, al grado de que Juan Ponce de León acusa sí a Cortés por abandono, pero también a estos otros dos personajes por abuso de poder, ¿sí? A Peralmín de Chirín y a Gonzalo de Sandoval. Una pregunta, Llega Daniel, Cortés, perdón. sí, sí, dime, ¿Este Ponce dime. de León es el que tiene algo que ver con el de Puerto Rico? ¿Es el mismo? No, no sabes. ¿Con qué, perdón, Marco? No te escuché, no te El que entendí. fue gobernador de Puerto Rico también, es él, ¿verdad? ¿Marco? Sí. Ay, perdón, es que se está cortando y no te entiendo. No te entiendo bien lo que Ah, no, preguntas. nada más quería preguntarte que si me escuchas ahí, Sí, sí, ahí. que si Ponce de León que viene a esto es el mismo de Puerto Rico, el que fue gobernador de Puerto Rico. Exacto, sí, 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 Ok, sí. De hecho, fue primero gobernador de Puerto Rico y de ahí lo mandan para la Nueva España y muere en la Nueva España. Él, ya, ya, perfecto. agarra unos, sí, pero sí, 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 él en el camino, antes de llegar a ser visitador, agarra, pues alguna infección, seguramente fiebre del puerto, ¿no? De Veracruz, ¿cuál es la fiebre amarilla? ¿No? Creo que les daba, la fiebre negra, creo que le llamaban también, y no sé, algún mosquito lo picó, algo pasó, pero sí se enferma. Todavía alcanza a ver a Hernán Cortés, quien medio lo ayuda, quien le ayuda a, a escribir a la corona, justamente porque Hernán Cortés lo que está creyendo es que él está acusando a estos personajes de robarse el gobierno y al final pues acusa a todos, ¿no? O sea, Juan Ponce de León hace una acusación general de todos los personajes que estaban involucrados, al grado de que el rey, para 1526, que está llegando esta carta, pues empieza a intentar tomar cartas en el asunto para pues un nuevo gobierno. Estamos hablando de finales de 1526. Tarda prácticamente todo ese año en decidir quiénes van a ser los nuevos gobernadores. O sea, al final en esos momentos, desde que Cortés se va y desde que llega Juan Ponce de León, Cortés queda destituido como gobernador general. ¿Sí? Ahí ya no es gobernador general, no hay quien administre, no hay quien gobierne, entre comillas, la Nueva España, del 26 hasta el 28, hasta enero del 28, que es cuando llega la nueva forma de gobierno, llegan los nuevos capitanes, perdón, no capitanes, los nuevos hombres, que son las audiencias, ¿no? O sea, la nueva forma de gobierno es la Real Audiencia. Lo mismo, es nueva en la Nueva España, más no es nueva este, en el mundo y en España y para España. Ya antes ya existía incluso en Granada, ya existía, perdón, para esto también en decirles, y ahorita que me acuerdo, por ejemplo, cuando ya está Carlos V como rey de España, hay un virrey en Aragón. Aragón todavía funciona como un reino independiente, digámoslo así, ¿no? Como un territorio con sus propias cortes y hay virrey en Aragón, ¿no? Digo, por ponerlo sobre la mesa. Entonces, ya había también este tipo de gobierno. En este caso, hablando de la Real Audiencia. La Real Audiencia suena como un gobierno justo, es casi como el gobernador general, tiene casi todos los cargos o los poderes del gobernador general, pero ahora ya no es la decisión de un solo hombre. Se notó, acusaron a estos personajes, a Peralmín Chirino y a Gonzalo de Sandoval, e incluso al propio Cortés, tenían acusaciones de uno y otro bando de que solamente favorecían a sus conocidos o a sus amigos, a sus aliados, a quienes los apoyaban, ¿no? También algo que suma a la destitución de Hernán Cortés como gobernador general es que pues empiezan a llegar muchas cartas a España acusándolo de que solamente le otorgó tierras a sus amigos, de que
no quiso otorgar encomiendas a ningún, bueno, tierras y encomiendas a los soldados de Pánfilo de Narváez, que también participaron mucho en la conquista, dicen ellos, ¿no? O sea, que pues, también fueron miembros de o parte de, y no recibieron la suficiente atención, porque claro, el propio rey delegó esa responsabilidad de entregar tierras a Cortés cuando lo convirtió en gobernador general. Entonces, no está funcionando y mejor mandas una audiencia, que como les digo, tiene las mismas, ¿cómo se dice?, facultades, pero ahora son 3 hombres, no, perdón, son 5 hombres, son 5 hombres los que van a gobernar. ¿De acuerdo? Ya no nada más es uno el que decide y entonces pues hay, entre comillas, contrapesos o hay, no es tan fácil que hagan alguna acción porque pues los otros se dan cuenta y entonces tienen que repartir para todos, ¿no? En este caso es importante. La audiencia como tal, las audiencias, vamos a decirlo así, duran de 1528 a 1535. Pero son 2 audiencias. La primera, ahora sí que la primera y la segunda, ¿no? La primera audiencia está presidida por Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán es un personaje conquistador que ya es grande en esos momentos, ahora sí que al momento de llegar a la audiencia, que es de la vieja escuela, es rejego, no quiere a los indígenas, no, por supuesto, cree que los indígenas no son seres humanos, y entonces prácticamente los trata como animales, abusa de poder, ¿no? O sea, es acusado para todo esto. Y entonces, pues ahí al final de cuentas, en esta primera audiencia, digo, estas son imágenes representativas porque no tenemos fotos tal cual de la primera audiencia, no tenemos pinturas ni siquiera de esa primera audiencia, pero técnicamente, pues son vamos, una audiencia funciona con varios cargos importantes o con varios personajes más bien importantes, ¿no? El presidente de la audiencia normalmente es un noble, también hay miembros de la clase eclesiástica, ¿no? O de la jerarquía eclesiástica, tiene su propia corte en la audiencia, o sea, es una corte en realidad, es todo un lujo. Entonces, digo, un poco les pongo esas imágenes representativas, son españolas, ¿no? Este es un cuadro español, pero más o menos así funcionaba estas audiencias. Les digo, Nuño de Guzmán se convierte en el presidente de la primera audiencia de México. Era miembro de una de las familias, pues no sé si de las más, pero de una familia importante allá en España. Fue un hijo de noble, en ese sentido este personaje podía adquirir el título de nobleza, todavía no lo tenía porque su padre vivía, pero cuando llega, por cierto, cuando llega acá, su padre todavía vivía, pero prácticamente se va a convertir en noble unos años después. Él fue el presidente de la audiencia. Además, fíjense, aquí tengo la fecha. La primera audiencia se establece el 13 de diciembre de 1527, en donde Carlos V firma la Real Cédula para imponer esa primera audiencia, que por supuesto llega aquí a México hasta el 28, ¿verdad? O sea, tarda un poquito, tarda unos meses en llegar. Era el presidente de la audiencia, de la Real Audiencia, y había 2 oidores. ¿Se han escuchado esa palabra? ¿Qué hacen los oidores? Pues oyen, exactamente. Escuchan, ¿sí? Justamente. Y eso, ¿ves? O sea, están para escuchar. Es decir, piénsenlo de la forma práctica, ¿no? El presidente de la audiencia se sienta en su silla, van a empezar a gobernar, ¿no? Van a empezar a administrar y de pronto están los otros 2 oidores, a lo mejor a uno y otro lado del presidente de la Real Audiencia, y entonces pues empiezan las sesiones y la gente formada
afuera del palacio y va pasando uno por uno a dar sus quejas, a solicitar alguna cuestión, ¿no? Dependiendo. Los oidores oyen y, por supuesto, pues emiten algún veredicto, ¿no? Junto con el presidente de la Real Audiencia. Esa es la forma más prácticamente de gobierno. Los dos oidores fueron Juan Ortiz de Matienzo, se los anoto ahorita en el chat, y Diego Delgadillo. Juan Ortiz de Matienzo y Diego Delgadillo. No son famosos, digo, se los pongo ahí simplemente para que los tengan, porque va a venir en el examen. Pero no, pero no hicieron gran cosa, no participaron, no fueron relevantes, por ponerlo de alguna forma. A ver, no fueron relevantes entre comillas. Cuando de esa primera audiencia, ahora sí que lo que tienen que decir todos es crueldad, matanzas, abuso de indígenas, cargos, o sea, no cambió nada, ¿no? Con respecto a Cortés, en el sentido que estos tres personajes, particularmente estos tres personajes, otorgaban cargos a sus amigos, vendían los cargos, ¿no? O sea, todos estos abusos de un gobierno, particularmente. Luego había, además, visitadores. ¿Qué hace el visitador? Visita, ¿no? Ahora sí que literal visita. Entonces, tienen la misma importancia, el mismo poder, el visitador y el oidor. Simplemente pues que yo me dedico a visitar y a recorrer y revisar que las cosas vayan bien, y el oidor más bien recibe a los que vienen a quejarse, prácticamente. Entonces, son 5 miembros los de la audiencia: el presidente, los 2 oidores y los 2 gobernadores, los 2 visitadores, perdón. Los 2 visitadores son Diego Maldonado y Alonso de Parada. Como Real Audiencia, tienen poderes o funciones judiciales y funciones gubernativas o gobernativas. ¿Sale? Es decir, en conjunto, deciden a quién ajusticiar. Ahí sí ya no tienen que solicitar directamente al rey, sino en función de esto pueden avisar al rey de cargos menores o de acciones menores. Todas las acciones mayores, esas sí todavía las tienen que solicitar. Es decir, si por decir algo Hernán Cortés se rebela en contra de la audiencia y toma posesión, lo encarcelan, lo capturan, lo encarcelan, no lo pueden enjuiciar, porque al final es un personaje importante, es un personaje que tiene un título o que tenía un cargo mayor, y entonces pues tienen que solicitar permiso al rey del juicio o de los poderes judiciales, ¿no? que tienen. En cambio, si es cualquier indígena, pues en automático lo enjuician y los 3 personajes votan para todo esto. Los 5 personajes votan. Por supuesto, pues al ser 5, normalmente no va a haber empate, ¿no? En caso de empate, de que los oidores y los visitadores fueran 2-2, pues el presidente también siempre era el último y el que tenía la última palabra, porque todos tienen votos similares en la audiencia. También pues, la parte de la gobernación, que es lo que les digo, la administración, el dar ejemplo. Son los cargos de la primera, bueno, o más bien de la Real Audiencia en general. Como les digo, todos estos recibieron muchas acusaciones, recibieron pues un descontento, hubo un descontento contra esta primera audiencia, que en 1528 prácticamente está gobernando y gobierna del 28 al 29,
y en 1530 es destituida esa primera audiencia porque, por supuesto, pues el rey ya había recibido, digo el rey, pero en realidad el Consejo de Indias, que ya estaba instituido, ya había recibido demasiadas acusaciones por parte de todos los demás encomenderos. O sea, estamos hablando, esto también es un detalle importante, estamos hablando de un periodo en el que, más allá de administrar, más allá de, digamos, evangelizar en todo caso a los indígenas, se están peleando por el poder, se están peleando por tener tierras, por tener riquezas, ¿sí? Porque pues al final ese nuevo mundo que para muchos pensaban que iba a ser un nuevo comienzo, para hacer las cosas correctamente y no repetir los errores que se habían cometido en España, pues no es cierto, porque también aquí hubo todo ese, digamos, todo ese descontento y todos esos abusos de poder. A Nuño de Guzmán no lo podían destituir tan fácilmente. Insisto, era miembro de una familia importante allá en España, que por supuesto, pues si destituir a un personaje es deshonrarlo, es literal, es deshonrarlo, ¿no? Esa sería la palabra, es jugar mal con él. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo mueven de cargo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen con los procuradores generales o con los secretarios de ¿cuáles les gustan? Los de Hacienda o el secretario de Gobernación. No lo destituyen normalmente, sino lo mandan a una secretaría de menor importancia, ¿no? ¿Qué hicieron con Murillo Karam hace unos años? ¿O qué hicieron con pues el mismo Videgaray, ¿no? Que los van moviendo, o bueno, recientemente, hoy en la mañana que hubo movimientos, ¿no? A lo mejor más estratégicos, más que porque alguien hubiera hecho cosas malas, que no lo sabemos, pero vamos, ese es el punto. No los deshonras, no los exhibes, sino, no, mira, vente, te voy a llevar. Y a Nuño de Guzmán lo nombran como el presidente de la primera audiencia de la Nueva Galicia en 1530. ¿Sí? Con la justificación de que él es un soldado, o sea, a eso le justifican a él, ¿no? Tú eres un soldado, tú eres un hombre de armas y te necesito más en una zona de frontera, en la Nueva Galicia, lo que es Guadalajara, lo que hoy es Guadalajara, la ciudad de Guadalajara incluso, te necesito allá porque los chichimecas están atacando esa ciudad que acaba de fundarse en esos momentos, o sea, ese año, o sea, que se estaba fundando y había que proteger esa frontera de la Nueva España. ¿Por qué? Pues porque por allá ya alguien dijo que había plata, ¿sí? Resulta que 2 años después, 1532, están llegando a Zacatecas. Claro, están llegando de ida y vuelta, ¿no? O sea, ni siquiera han fundado nada ni han conquistado nada. Zacatecas se va a fundar como ciudad hasta 1550, aunque se va a empezar a explotar en el 42, si mal no recuerdo. Igual luego ya hablaremos de esa situación, pero es importante. Es importante porque ya saben que allá hay plata y que hay que ir hacia el norte para, para consolidar. Y a Nuño de Guzmán le justifican eso para moverlo de la Nueva España y evitarse todos los problemas que existían en la Nueva España, en la Ciudad de México estamos hablando de eso. Y entonces instituyen una segunda audiencia. O sea, lo que les digo, vamos a quitar a unos y vamos a poner a otros. La primera audiencia prácticamente se disuelve y la segunda audiencia ahora ya mete a hombres ya no de armas, sino hombres que hayan pasado por la universidad, que hayan, digamos, que tengan otra credibilidad. ¿Quiénes son esos? Más bien, ¿quiénes son estos? A ver, ¿ahí dice algo? No dice nada que les dé indicios de quién es. El presidente es Sebastián Ramírez de Fuenleal, que es este de aquí. Sebastián Ramírez de Fuenleal fue un sacerdote, fue el obispo de Santo Domingo, perdón, él fue el obispo de Santo Domingo,
en un primer momento, y entonces lo mandan a la Nueva España justamente para hacerse cargo del gobierno de la primera audiencia, de la presidencia de la primera audiencia. Entonces, es un obispo, es un sacerdote. Tiene, insisto, tiene más credibilidad porque en teoría pues aboga más por los indígenas, aboga por los habitantes nativos, y por otro lado difícilmente se le ponen enfrente o difícilmente lo obstaculizan los conquistadores. No te le pones al tú por tú a un sacerdote, porque él, él es intermediario entre Dios y tú, ¿no? Y los hombres. Y bueno, por otro lado, pues es un enviado de Dios o es alguien que sirve a Dios y corres riesgos. Entonces, insisto, hay más credibilidad en ese sentido en estos momentos en la Nueva España. Ahora bien, él fue el primero, el presidente. Los dos oidores, aquí nada más mandan dos oidores en un primer momento, ¿no? Son Vasco de Quiroga, a ese sí lo conocen, ¿verdad? Ese sí le suena. Sí. Bueno, ahorita les platico de Vasco de Quiroga. Y el otro fue Fray Toribio de Benavente Motolinia. Entonces, a ver, Vasco de Quiroga vale decir que en esos momentos no era sacerdote todavía. Él fue un jurista, él fue un personaje que estudió en la universidad allá en España, que no culminó la universidad y por ello no adquirió la, el título de sacerdote. O sea, él simplemente pues llegó para él se vino a la Nueva España pues simplemente ya con todos estos conocimientos, pero no profesó como sacerdote. Estando aquí, no era conocido, por supuesto, todavía, pero al final de cuentas ya tenía esa instrucción en moral, en ética, en lógica, en retórica, ¿no? En todos estos temas, y por supuesto, pues casi siempre se espera que actúen de mejor forma. Igual Montolinia, pues él sí ya era conocidísimo, ¿no? La primera audiencia, la segunda audiencia inicia en 1530, entonces ya llevaba 6 años en la Nueva España, ya entre los indígenas se había entremezclado, insisto, ya era muy famoso y muy querido por los indígenas de la Nueva España. Y el asunto aquí pues es, vamos a gobernar pues con gente, de gente que sepa, gente que quiera, gente que sea bien recibida entre los indígenas y entre los conquistadores, en ambos. O sea, hay que generar confianza. Esta segunda audiencia, en realidad, a pesar de que sí gobierna correctamente, a pesar de que sí, pues, administra, se sigue enfrentando a muchos problemas con los conquistadores. Eso nunca va a fallar, ¿no? O sea, siempre va a haber quien quiera engañar, vamos a decirlo, y mentir en contra del gobierno, de la audiencia, me refiero. Siempre hay quien acuse, ¿no? Es que es un sacerdote y entonces pues está lucrando, está haciendo o está deshaciendo a su conveniencia, y quien está haciendo campañas en contra de estos personajes, incluso miembros del clero. A estos personajes vale decir que los recibe Fray Juan de Zumárraga. Fue muy, muy relacionado, fue muy cercano Fray Juan de Zumárraga a todos estos personajes, a estos que les estoy mencionando. Pero quien no es cercano, en el contrario, tiene una rivalidad religiosa, es Bartolomé de las Casas. ¿Se acuerdan que hablamos de Bartolomé? Acusa a Motolinia porque Motolinia justifica como correcto la encomienda, y al contrario, pues él decía que cómo se atrevía a decir todo esto. Pues ahí están los resultados, ¿no? Los están ataque, ahora sí que los están ataque y ataque y ataque constantemente.
esta segunda audiencia, digamos que sí tranquiliza un poco los ánimos en la Nueva España. Es más cercana a la sociedad, a la población indígena. Hay un crecimiento, entre comillas, urbano, incluso de la Ciudad de México. Los conquistadores, Hernán Cortés, para estos momentos, y perdón, algo que no les comenté, pero justo en 1530, cuando se destituye a esa primera audiencia, Cortés exige que le regrese el título de gobernador general, y entonces, como no se lo regresan, se va a España, genera toda una campaña, bueno, no una campaña, sino más bien, pues intenta tener audiencia con el rey constantemente, y el rey le ofrece, para mantenerlo tranquilo y aislado, le ofrece el título de marqués. Pues, ¿marqués de qué? Pues ¿qué te gusta? ¿No? Casi, pues tú cuéntame qué es lo que hay por allá y tú dime, marqués, de qué quieres ser. Y entonces Cortés acepta y adquiere el título de marqués de Oaxaca, o el marqués del Valle de Oaxaca. En 1530 es cuando se convierte en marqués del Valle. Y entonces, pues prácticamente dice, bueno, te voy a hacer marqués, pero a cambio pues vas a dejar de intentar gobernar, ¿no? O sea, incluso te vas a hacer a un lado, porque prácticamente Cortés incitaba a sus soldados, a sus cercanos, a que acusaran a la primera audiencia. Pero resulta pues que esos soldados siguen acusando, en este caso, a esta segunda audiencia. Sigue habiendo acusaciones, sigue habiendo insistencias. Sebastián Ramírez de Fuenleal, insisto que es este personaje que cumplió algunas misiones eclesiásticas, ¿no? Que fundó estas misiones en el Caribe, pues intenta también por esa vía la evangelización, la administración de la Nueva España. A los soldados eso no les conviene del todo, porque pues, si los frailes se hacen cargo de todo, ellos en dónde quedan y cuál es la función de los encomenderos. Entonces, tampoco atiende eso. Al grado de que en 1535 la situación en teoría no mejoró bastante, no mejoró mucho, pugnas entre conquistadores, había muchos abusos que seguían de algunos personajes que seguían llegando al Consejo de Indias, seguían insistiendo, y entonces el rey, bueno, para esto también ya se había fundado la ciudad de Puebla, ya se había fundado la ciudad de la Nueva Galicia, había un pequeño comercio. En esta situación del rey cambia. Ya no necesito mandar un gobernador únicamente o un capitán general, porque ya no son zonas de conflicto, entre comillas, por supuesto, ¿no? Ya necesito administrar, pero me estoy dando cuenta que sí es un territorio vasto. Entonces, instituyen el virreinato de la Nueva España en 1535. ¿Sí? Es decir, ya estuvo bueno de pequeños gobiernos, de gobernaciones, de audiencias, de que si una otra, de que si es un noble, o sea, ya, mando a un virrey. Y con eso me quito de problemas. ¿Por qué? Pues porque el virrey va a resolver, hay que actuar rápido. ¿Qué dicen, los policías o incluso los en el gobierno, ¿no? Un cargo que me permita actuar rápido, no necesite. A veces los diputados no quieren ser diputados, prefieren una Secretaría de Estado, porque en la Secretaría de Estado rápido firmas y se hace lo que se tenga que hacer. En el Senado, en lo que mando la propuesta, en lo que la aceptan todos, la votan, que hay que hacerle cambios, que esto, que aquello, se tardan demasiado. Entonces, el virrey tiene poderes absolutos, casi absolutos, ¿no? Digo, estoy exagerando un poco porque pues todavía está el rey y el Consejo de Indias por encima de él, pero ya no es tan necesario que pida autorización para muchas cosas. Ya es el representante del rey. Ya más bien pide perdón y no permiso, como dice, ¿no? O sea, ya no volteo al rey a pedirle permiso, sino nada más le aviso que hice esto porque pues así lo decidí, punto. Y por eso me diste ese título.
Fíjense, aquí estamos viendo el nombramiento de un virrey que parece ser, no parece ser, es Luis de Velasco. El Luis de Velasco hijo, creo que fue el cuarto o el quinto virrey de la Nueva España, ¿no? Pero bueno, es el cuadro que encontré del nombramiento de un virrey, porque no hay muchos. En donde en efecto, pues es un cargo importante, no nada más es algo que se quede en corto, sino aparecen, bueno, en este caso, el rey que está aquí parado, Felipe II, la reina, el obispo, y le está dando y le está otorgando importante, ¿no? Es decir, está bajo el nombramiento, bajo el juramento, perdón, de Dios, o para Dios, más bien, está aceptando todas las responsabilidades y todos los poderes que le están dando. Hay miembros de la orden de los dominicos, hay miembros eclesiásticos, cardenales, obispos, hay, por ahí debe de haber, acá están franciscanos, ¿sí? Más personajes de alcurnia, es decir, toda la corte aparece en este nombramiento de los virreyes, ¿no? O sea, era primero el nombramiento allá en España, luego el recibimiento de un virrey. Vamos a hablar después, cuando hablemos de la sociedad de la Nueva España, les voy a platicar un poco sobre la llegada de los virreyes y cómo se hace pues toda esta fiesta, ¿no? Desde Veracruz, desde que llega en el barco, en qué barco viene, cómo llega, cómo se le obliga a pasar por la Basílica de Guadalupe, por Chapultepec, bueno, todavía la Basílica en esos momentos apenas es la Capilla de Guadalupe, ni siquiera es basílica. Tiene que esperar a que se vaya el otro virrey y así sucesivamente. Pero eso ya lo veremos en otro momento. El primer virrey de la Nueva España fue don Antonio de Mendoza y Pacheco. Don implica que tiene un título nobiliario o que es un personaje de la nobleza. No cualquiera podía ser don. Ahora ya a todo el mundo le decimos don José, don Pepe, pero no. En esos momentos, o sea, entiéndanse todas las expresiones. Eso a mí me gusta mucho, porque todas las expresiones o muchas de las expresiones que tenemos hoy en día, no las, perdón, pregunta Fernando, que si esta pintura, ¿en dónde se encuentra? Esta pintura se encuentra en el Museo del Prado, allá en España. ¿Sale? Sí. Les digo, las expresiones es muy bonito porque no las analizamos. Cuando mi mamá me regaña ahora porque le contesto, cuando me dice, Daniel, y yo le contesto, ¿qué? No se dice qué, se dice mande. Mande es lo que le decían al hacendado, ¿no? El señor hacendado. Mande usted, señor. O sea, no, aquí es que, y punto, porque no hay más autoridad. Bueno, así con mi mamá sí. Pero, depende. Y es curioso, o sea, ahora ya las usamos porque nos han enseñado que es de respeto, es una forma de respeto, es una forma ética, ¿no? De hacer las cosas, de etiqueta incluso. El don, pues para referirnos a alguien que no conocemos, alguien insisto, en esta forma de respeto, pero don significaba que él tenía título de nobleza. Entonces no cualquiera podía usar la palabra don. ¿Sí me explico? Y por ahí se me van otras. Digo, hay muchas expresiones que ustedes pueden analizar y que implican algún contexto novohispano casi siempre. Don Antonio de Mendoza y Pacheco fue bisnieto es antes que tratar, sí, es bisnieto, ¿verdad? Bisnieto y de Íñigo de Mendoza. Y van a decir, ¿quiénes son esos? Bueno, Juan Pacheco e Íñigo de Mendoza fueron nobles rivales en la corte de Isabel la Católica.
Eran de las familias que estaban peleadas a muerte prácticamente y que se estaban peleando ahí quién estaba más cerca y más, quién era más quién asesoraba mejor a la corte, ¿no? Y quién tenía más confianza y todo este asunto. Y resulta que sus hijos, pues ahora sí que para limar asperezas, los casan y van derivando y queda Antonio de Mendoza y Pacheco. Antonio de Mendoza y Pacheco es el primer virrey de la Nueva España, que por supuesto, pues bueno, aquí pues, tenía muy buena educación, tenía muy buena, había acudido a la universidad, fue un jurista, fue un noble, o sea, eres el representante del rey, no puede ser cualquier, no podía ser Hernán Cortés, por supuesto, el primer virrey, ¿no? Ya se acuerdan cuando les dije de Colón, de Cristóbal Colón, cuando pide ese título y que pues casi se mueren de risa los reyes católicos y se enojan o sea, ¿cómo era posible que pidiera eso? El virrey, el primer virrey, bueno, el primero y los virreyes en realidad tenían, tenían títulos, tenían poderes importantes, tenían poderes de administración económica. Ellos decidían cuánto dinero mandaban a la corona y cuánto dinero se quedaba. Por supuesto, con una regla, había que mandar el quinto real, pero pues ellos administraban aquí tanto dinero para esto, tanto dinero para aquello. No tenían que pedir la autorización. Tenían que avisar, eso sí. Tenían poderes judiciales. Ellos podían enjuiciar a cualquiera. Ellos podían intervenir incluso en su momento, perdón, esto ya hasta el siglo XVIII, podían intervenir en juicios de la Iglesia, en juicios de la Inquisición. Antes no. La Inquisición, acuérdense, solamente podía juzgar a los herejes. No podía juzgarte por otra cosa más que por cuestiones religiosas. Entonces ahí pues el virrey no tenía injerencia. En el siglo XVIII sí lo tuvo, después el virrey, ¿no? Y podía decir, tú lo enjuiciaste, pero yo lo salvo, casi, casi. Tenía poderes, bueno, de impartir justicia, ya les dije, de administración, económicos también, podía nombrar, era el capitán general, o sea, el virrey al final era el capitán general, podía decidir quién hacía expedición en tal lugar, en uno o en otro lugar, dependiendo. Era el vicepatrón de la iglesia, además. Es decir, si el rey no se le antojaba, no conocía o no sabía a quién nombrar como obispo de México, como obispo de Chiapas, como obispo de cualquier territorio, el virrey tenía esa autorización para el nombramiento de estos personajes, de estos obispos. Es gran poder. No, imagínense que hubo virreyes que además de ser el virrey, fueron el arzobispo de México. Bueno, en realidad el más conocido fue Juan de Palafox y Mendoza. Fue primero obispo de Puebla, luego arzobispo de México y luego virrey de la Nueva España. O sea, tenía un poder absoluto en la Nueva España Antonio de Palafox, Juan de Palafox, ¿no? O sea, eso es importante. Y luego además pues tiene el poder de nombrar ahora sí sin mayor problema a los distintos personajes, obispos. Era el superintendente de la Real Hacienda, lo que les digo, administra los fondos públicos, todo esto. Y además, algo que sí fue importante, a pesar del virreinato, lo nombró, no suprimió la Real Audiencia. La Real Audiencia ahí seguía, como una especie de congreso, vamos a decirlo así, o de corte, ¿sí? Entonces, el virrey era el presidente de la Real Audiencia. Junto con ellos administraba y gobernaba, pero siendo el presidente, pues tenía el voto final. Entonces, pues era el que decidía muchas cosas, simplemente podía un poco recibir opiniones de la audiencia como tal. ¿De acuerdo? El primer virrey, insisto, fue Antonio de Mendoza en 1535. Llega. Perdón, y porque ya se está acabando el tiempo y se los platico así de rápido. Hernán Cortés, acuérdense, todavía se mantenía como Marqués del Valle. Él había mandado en su momento a hacer el códice Moctezuma, que es la matrícula de tributos.
Y cuando llega Antonio de Mendoza, pues que pide, ahora es que pide consejo, ¿no? Pues, qué estoy gobernando? ¿Cuáles son los pueblos? ¿Qué tributa cada pueblo? Hernán Cortés le niega la matrícula de tributos, le niega ese códice. Y entonces Antonio Mendoza manda a hacer su propia matrícula de tributos, que es una copia. Prácticamente, yo no sé, los mandaron a hacer, yo creo que con los mismos indígenas, porque es la mismita prácticamente, con unos dibujitos distintos, pero es la misma, y ese se llama el Códice Mendocino. Entonces, la matrícula de tributos es Códice Moctezuma o Códice Mendocino. Cualquiera de los dos es correcto y nada más que se entienda que uno fue elaborado después, ¿no? Porque Cortés, pues, aunque según lo ayudó, en realidad le puso muchas trabas también a Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza, y bueno, igual les paso estas pequeñas imágenes, que fue el primer virrey de la Nueva España. Fíjense, este cuadro, perdón, ese allá en Perú, ese, si mal no recuerdo, está en Perú, es el virreinato del Perú. Igual no tengo imagen de la llegada de un virrey a la Nueva España, pero es cuando llega Antonio de Mendoza, no, perdón, cuando llega, no, es otro virrey, no recuerdo ahorita qué virrey es, luego les comento, pero Antonio de Mendoza sale de la Nueva España porque le ofrecen el virreinato del Perú. Resulta que el Perú lo habían conquistado y era riquísimo en oro, ¿no? O eso se presumía. Y entonces, pues a este le ofrecen, ¿sabes qué? Te vas al Perú, lo mueven de cargo, ¿no? En 1545 lo mandan al Perú y llega Luis de Velasco, padre, a ser el virrey de la Nueva España. Y después Antonio de Mendoza, unos años después, se va al Consejo de Indias. Y entonces ese era el camino político de estos personajes. Ser primero virrey de la Nueva España, pasar a ser después virrey del Perú y después ser consejero del Consejo de Indias, que era de lo más alto, pues era el que decidía en todos los virreinatos, ¿no? Entonces ese era el salto político que la mayoría siguió. No todos, pero la mayoría siguió este caminito político. ¿Sale? ¿Dudas? Por supuesto, yo les digo, no me sé yo el nombre de todos los virreyes. Hay que ir al castillo de Chapultepec y ver los cuadros, porque de ahí en fuera pocos se lo saben. Es a veces inútil, pero sí hay muchos virreyes importantes, por supuesto, ¿no? Sobre todo los primeros, en este caso los que fueron obispos, como Juan de Palafox, o los últimos, ¿no? Antonio María de Bucareli, no sé, Juan O'Donoghue, hay muchos, y los famosos, los que son famosos exactamente por algún hecho, pero de ahí en fuera no me los sé todos. Esos los podemos ver en los libros o en las monografías. También hay algunos cuadros en el Museo de San Carlos, ¿no? Creo En el Museo de San Carlos, sí. Sí, ¿verdad? Hay Sí, varios, sí. se pueden ver. Ahí tenemos varios cuadros. Sí, sobre todo cuadros de la época virreinal, en el Museo de San Carlos, en la Academia de San Carlos, que son dos diferentes, en Castillo de Chapultepec y en el Museo del Virreinato, bueno, ya es que hay en muchos lados, o sea, en los conventos incluso tenemos varios cuadros, pero particularmente de vida cotidiana en estos museos que les dije, en estos museitos. Pues comentarios, preguntas. ¿Alguien? Todo quedó clarísimo. Todo quedó claro. No, ninguno. Sí. Yo nada me preguntaba, hola Daniel, gracias. Yo nada más anoté que cómo podían poner las reglas desde allá, desde la corona, si no tenían idea de todo lo que pasaba acá. O sea, imagínate qué relajo, ¿no? O sea, cómo, o sea, si no sabía, si a veces, ahorita a mí, por ejemplo, trabajar desde casa me está costando mucho trabajo porque la comunicación no es la misma, no me entero de lo que está ocurriendo minuto a minuto. Ahora imagínate, con una distancia tan grande y una cultura tan distinta, qué complicado debió ser. Sí, exacto. La verdad es que creo también que ese es un factor para que de pronto el rey haya decidido
mejor el virreinato, el virrey que decida las cosas ya en el lugar, ¿no? Con la autoridad del rey, porque entonces se convierte en un teléfono descompuesto, alguien dicen que está ocurriendo una cosa, pero en realidad ni siquiera el rey conocía los territorios, no sabía la parte geográfica, la sociedad, quiénes vivían, quiénes no vivían, exactamente, es complicadísimo, es de lo que se quejaban Cortés y los demás conquistadores, que cómo se atrevían a intentar gobernar desde allá cuando no sabían qué ocurría acá, ¿no? Entonces, sí fue muy complejo. Exactamente. Pues si no hay ¿Alguien más más? dudas. Bueno, parece ser que todo bien. Entonces, pues gracias Daniel y gracias a todos. Nos veríamos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bonita semana a todos. Gracias, Daniel. Bye, Gracias, bye. hasta luego. Igualmente. Bye, bye. 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 Bye.